Muy bien. Los que pudieron ver recién lo que decíamos, ¿no?, en la apertura del bloque, por lo general es un movimiento humorístico, pero también reflexivo. Algunos de los chistes, de los gráficos que ponemos son reflexivos, y ahí poníamos la distancia entre dos etapas, 1969, 2009, en donde en 1969 el alumno era, digamos, parte de un sistema educativo, y el docente era el que acompañaba a los padres en la educación. Por lo tanto, si el chico se había equivocado en algo, el docente era el que le decía en qué tengo que yo corregir al chico. En el 2009, la contrapartida, lo ponemos, Federico, nuevamente. El 2009, la contrapartida, ¿cuál es? Federico, hola. Volvemos a poner la foto, ahí está. La contrapartida es que el docente es culpable hasta que demuestre lo contrario. Ven ustedes que son los padres los que van con el hijo en esa actitud arrogante que tiene el chico para ver cómo el docente es puesto en falta, y de esa manera demostrar que él es el inocente y que el docente es el culpable hasta que demuestre lo contrario. Estas dos actitudes creo que es parte de lo que estamos hablando ahora también. Hay una subversión de los roles, una subversión de los límites, una subversión de la autoridad, en donde justamente ahí viene el tema. ¿Y por qué viene esto? Bueno, también ¿qué ha pasado? En el orden económico, padre y madre tienen que trabajar en muchos casos y tienen que salir del hogar. Y el chico por lo general queda con la abuela, con los hermanos mayores, con vecinos. Y obviamente esto hace que los padres luego, ¿qué autoridad tienen para criticar al chico y para poder sancionarlo si no estuvieran todo el día? Obviamente la siguen teniendo, pero sobre su propia estima sienten que son culpógenos. Y en su culpa, pobrecito, vamos a perdonarlo, pobrecito, que voy a retarlo. Pobrecito, si no estoy todo el día aquí encima voy a ser el malo de la película y lo voy a retar. Y bueno, y ahí es donde el chico empieza a demandar su lugar de autoridad y demanda ese lugar. Por lo general, cuando vemos chicos muy conflictivos, lo que tenemos que estar viendo es dónde está el padre. Porque la figura paterna, sobre todo en la primera infancia, es muy necesaria para marcar esa idea de ley y autoridad que el chico está demandando. Entonces, a veces pasa de que los padres ausentes, y ausente no significa físicamente ausente, porque pueden estar y estar dibujados. Los padres ausentes en cuanto a la no norma, la no ley, el chico está demandándolos. Entonces a veces estos conflictos que los chicos tienen en la escuela, estos conflictos que los chicos son demasiado rebeldes, hasta son violentos, es porque están demandando esa figura ausente de ese padre. Obviamente la madre también tiene que estar, pero la madre es el lugar de la protección y el cariño, en donde tiene que estar el lugar de la comprensión, desde otro lugar, de otra mirada. Hay veces que hay madres que tienen que ser padre y madre a la vez, y obviamente harán lo mejor posible con sus herramientas y con los recursos que tienen, pero obviamente ahí a veces los conflictos también se notan. Esto es parte de lo que estamos viendo y parte de lo que tenemos que ver. Y otra cosa muy importante es la diferencia entre autoritarismo y autoridad. La diferencia entre maltrato y sanción. Porque tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces los chicos son maltratados y nada justifica el maltrato. Nada justifica el abuso, nada justifica la sanción injusta, nada justifica el capricho, porque es simplemente sembrar aún más cizaña sobre lo que debiera ser un campo de cultivo fértil. Entonces tenemos que tener cuidado de la diferencia de esto. Cuando el abuso, lo que único que está demostrando es la impotencia del padre a no poder estar ahí, la impotencia de no saberse padre, ¿sí? Padre o madre. Entonces es otro punto que también tenemos que tener en cuenta. Daniel Casparian, ¿qué ha investigado para hoy? Sí, mira, te estoy escuchando y como que mi mente va variando con qué empezar, pero algo de Plutarco decía que el ganado se alimenta más o engorda más bajo la mirada del rey. ¿Qué quiere decir? Algo que puedo relacionar con lo que dice Julio. Está a la vista el niño aprende de los modelos, aprende más de lo que ve que de lo que le dicen. Entonces lo veo muy importante lo que dice Julio Escobar, que el nene está al lado de él y está aprendiendo. Platón decía la formación del hombre superior. Ahora, los actos de las personas, a veces uno tiene que preguntarse
¿Por qué? ¿Qué aprendió en la niñez? ¿Aprendió amor? ¿Aprendió odio? ¿Por qué el hombre llega a ser malo? ¿Qué aprendió de la niñez, no? Todo esto tiene que ver con la pedagogía, y tiene que ver la palabra pedagogía con acompañar al niño de la mano para llevarlo a la escuela. Eso lo hacía el sirviente antiguo griego, que recordá que en el mundo griego era muy importante el teatro, que donde veía el chico todos esos modelos, y también era muy importante los deportes y la música y las olimpiadas. Ahora justo va a empezar mañana, pasado mañana, las olimpiadas en Londres. Es decir, aprendía de ver. Ahora, esto es muy importante. Pensemos que en aquella época daba mucha importancia a seguir los modelos y seguir esos modelos. Así que yo creo que ese tema de acompañar de la mano no solo es acompañar, sino que ir indicándole el mundo a medida que va siguiendo. Eso no es maltratar, eso es acompañar al niño en el aprendizaje y la sabiduría de vivir. Creo que eso es muy importante. Esto nos dio pie para seguir con la escuela, y en la escuela, Alejandro, ¿qué pasa, no? Vos sos docente de hace muchos años, y bueno, te toca ver estas situaciones donde a veces a un docente, un alumno, puede estar demostrando, digamos, un nivel, digamos, de rebeldía o de intolerancia o hasta de maltrato, que tal vez el docente es víctima a veces, ¿no? Claro, en muchos casos sí. Se conocen casos donde la violencia se hace presente en la escuela, donde la víctima puede ser obviamente los docentes, o un preceptor, o incluso hasta el personal auxiliar, y eso lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Yo trabajo con chicos más bien de lo que es la secundaria superior, un poquito más grandes, pero así todo, vemos que a lo largo de estos años hubo un cambio, evidentemente, en lo que es la formación del chico, o del hogar sobre todo que vienen estos chicos, y uno trata de darle lo mejor posible. Nosotros tratamos, dentro del rol de docente, de contener, de tratar de entender un poco cuál es la problemática o las vivencias que tiene cada uno de estos chicos. El hecho de, quizás en algún tramo de la clase, escucharlos, cuando a lo mejor tienen alguna vivencia para contarte, alguna propia experiencia que tienen, y eso realmente sirve de mucho porque hay una necesidad extrema de sentirse escuchados, lo que en la casa a veces no tienen, no tienen a quién contarle, porque como decías vos, los padres trabajan, si es que el padre está, porque en muchos casos son hogares donde la separación ha hecho estragos en esos hogares, y bueno, ha quedado la madre a cargo de varios hermanos, y en muchos casos no tiene nadie con quien hablar o con quien conversar. Entonces la figura del docente adquiere mucha mayor importancia, mucha mayor presencia. Pero bueno, es indudable que este tipo de cuestiones se plantean. Lo que decías vos, lo de la falta de autoridad, también tiene que ver eso con el hecho de que parece que la palabra sanción fuera mala palabra, cuando en muchos casos es una forma de corregir, de enderezar el rumbo, ¿sí? Claro. Sabemos Cuesta que poner límites, ¿no? Claro, como que pareciera como que es una... esos resabios, obviamente, de nuestra mentalidad durante tanto tiempo, víctimas del autoritarismo, sí, que pensamos que cualquier situación donde hay que poner sanción es ser autoritario. Claro. Y a veces hace falta poner límites como una forma de educar también, porque el otro está pidiendo límites, ¿no? Es una necesidad. Y obviamente, y en el aula pasa igual que pasa en la familia. Sí, el chico a gritos pide, de una u otra forma, que le marquen un poquito con lo que es la cancha. Esto se puede y esto no se puede. Y que bueno, obviamente, toda actitud del docente tiene que estar respaldada por los directivos, porque muchas veces el directivo tampoco puede aplicar una sanción porque el inspector o su superior inmediato ya enseguida lo reprende por tal o cual medida que pueda llegar a tomar. Sin ir más lejos, ahora se dispuso, por ejemplo, de que primer grado, viste, que ya no se puede repetir más. Eso también me parece una actitud que lo que hace es nivelar todo para abajo. Claro. Porque en definitiva nadie le va a pasar nada por el hecho de que haya repetido primer grado. Es más, a nuestro nene le pasó que repitió primer grado, y eso le permitió a él adquirir un nivel de madurez, una mejor adaptación a la escuela, y creo que en cierto punto fue algo beneficioso para él. Muy bien. Aparte que hoy en día se hizo un chico más seguro, participa más en clase, todo, y es como que lo ayudó muchísimo. Él tenía problemas de maduración, y el hecho de repetir de primer grado lo ayudó muchísimo. Y es más, también le ayudó a que él se pueda relacionar con todos los chicos, de poder compartir un poco más. En el aprendizaje también lo ayudó a hacer ese clic que necesitan los chicos. Vamos a hacer una pausa y luego la misma voy a responder algunas preguntas que estoy recibiendo con respecto a qué diferencia hay con el síndrome atencional o los chicos hiperactivos, ¿sí? Entonces voy a aclarar un poco el tema de cuándo vemos lo patológico y cuándo son casos normales de chicos que están buscando a su manera
esta presencia del otro, este registro del otro. Luego de una pausa seguimos con Psicologeando, no se vayan, tenemos todavía bastante más para seguir hablando. Ya estamos.